Y vamos a entrar a la palabra, vamos a disponer nuestro corazón. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad. Gracias por que tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu palabra nos enseña que cuando dos o más se unen en tu nombre, tú estás presente y nosotros lo creemos, Señor. Y te agradecemos tu presencia y nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en este tiempo a través de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, yo te quiero compartir en esta mañana acerca de las armas de nuestra milicia. Y es importante tener en cuenta que estamos librando una batalla cada día. Tenemos una batalla espiritual que estamos enfrentando. Tenemos un enemigo, ¿verdad? que está en contra, que está buscando el tropiezo, que está buscando que nosotros de alguna manera caigamos, nos desmayemos, ¿verdad? Nos falte la fuerza y Él no descansa. Él está constantemente tratando de hacer caer nuestra vida en el pecado. Y Dios nos ha dado armas para que nosotros podamos pelear esta buena batalla, ¿verdad? Y quiero compartírtelas en esta mañana. Quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Subraye la última oración: cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que nosotros no militamos conforme la carne. La palabra milicia significa el arte de hacer guerra y de preparar a los soldados para ella. Esa palabra es lo que envuelve, ¿no? El poder o las técnicas de hacer guerra, de las estrategias de guerra para nuestra vida. Y el apóstol lo pone de esta manera, que nosotros tenemos una batalla, pero que también Dios nos ha dado a nosotros las armas para poder hacer esta guerra, para poder enfrentar esta guerra conforme el propósito de Dios. Y esas armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Esas armas son espirituales. ¿Esas armas son qué? Espirituales. Siempre que hablo de esto me viene a la mente Josué y Caleb. Cuando entraron a conquistar el pueblo, ellos no tenían una estrategia militar, pero tenían una estrategia espiritual que Dios les había dado. Y esa estrategia espiritual fue la que Dios usó para que pudieran conquistar toda la tierra. No eran tal vez hombres de guerra, no fueron formados militarmente. Esa generación creció en el desierto, creció en ese caminar, en el esperar que pasaran los 40 años, y ahí creció esta generación. Tal vez no era una generación que estaba capacitada militarmente, pero Dios le dio una estrategia que era confiar en su palabra, obedecer su palabra, no apartarse de ella, y entonces todas las cosas que hicieran les iban a salir bien, iban a prosperar y nadie les iba a poder hacer frente en todos los días de su vida. Entonces vemos el principio de esa arma espiritual que Dios le dio a Josué en cuanto a la obediencia a su palabra, que los capacitó para poder conquistar la promesa. Ahora vamos a hablar un poquito de las armas de nuestra milicia y vamos a ir a Efesios capítulo 6 versículo 16 al 18. Creo que son versículos que ya todos conocemos, pero es importante tenerlos presentes también. Dice Efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia que está en Éfeso, les da esta instrucción de tomar la armadura de Dios. Hemos escuchado muchas veces de la armadura de Dios y la armadura de Dios. Pues es importante que cada día nosotros tomemos de esta armadura para poder enfrentar esta batalla que nosotros estamos lidiando cada día. Ahora dice cosas importantes en lo que acabamos de leer en Corintios y en Efesios, que vamos a ir viendo ahorita algunos puntos con relación a esto. Y lo primero que vamos a hablar es del escudo de la fe. Dice que el escudo de la fe es con lo que nosotros podemos apagar los dardos, todos los dardos encendidos que envía el maligno a nuestra vida. Porque el enemigo es lo que quiere, destruir. Dice la Biblia que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Pero nosotros, dice la Biblia, que tenemos el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad en algo que sabemos que viene para nosotros, pero que en este momento tal vez no lo estamos viendo. Una persona que está enferma ve su enfermedad, pero en fe dice: yo sé que por la llaga de Jesucristo yo he sido curado, y entonces me tomo de lo que no veo y tengo una seguridad que Él ha provisto sanidad para mi vida y que por su llaga yo he sido curado. Entonces, el escudo de la fe es lo que apaga los dardos del enemigo. El enemigo está constantemente tratando de dañar, está bombardeando nuestra vida, está aventándote dardos encendidos. Y si nosotros no somos personas de fe, no tenemos el escudo de la fe, entonces esos dardos pueden llegar a tu corazón, pueden llegar a tu mente y pueden dañar tu vida, pueden dañar tu relación, pueden venir a que tu relación con Dios mengue a causa de que no estamos viviendo en fe. Ahora nosotros somos personas de fe. Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y subraya la segunda parte del versículo que dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No podemos vencer en este mundo sin fe. Yo recuerdo que muchas pláticas, cuando don Sergio estaba en vida, mi suegro, yo recuerdo que muchas pláticas él empezaba a hablar conmigo de cosas así, de Dios, y empezaba a hacerme preguntas. Él ya sabía lo que yo le iba a decir, y al final él se me quedaba viendo y me decía: ¿qué piensas? Y tomaba un minuto o unos segundos y me decía: yo sé que me vas a decir que es por fe. Y yo: pues sí, es por fe, porque vivimos por fe. No vivimos de otra manera más que vivimos por fe. Y el escudo de la fe es lo que nos va a dar nuestra victoria. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, búscalo en tu Biblia, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Y esa fe es un escudo. Porque aquel que viene, ¿verdad? Y por ejemplo, mi mamá ya está con el Señor, pero murió de cáncer de estómago. Y imagínese que de repente vienen los pensamientos y el enemigo me empieza a aventar dardos y a decirme: es que tú vas a morir de cáncer igual que tu mamá. Es que tú tienes un dolorcito aquí y es cáncer y esto y el otro. Y entonces yo no me tomo de fe y empiezo a dar lugar a eso. ¿Qué cree que va a pasar con mi vida? Pues me voy a deprimir, me voy a enfermar, me voy a sentir mal. Pero si me tomo el escudo de fe y digo: no, por la sangre de Jesucristo yo estoy sano, yo no tengo que pasar por esas cosas porque Él me redimió, porque Él me salvó. Entonces tomo el escudo de la fe y entonces eso es lo que me va a dar la victoria, mi fe. ¿Tienes fe?
¿Tienes fe en tu vida para creerle a Dios las cosas que no ves? ¿O te desanimas? ¿O te desanimas? A veces nos desanimamos. Pero el escudo de la fe es tomar cada promesa y poder hablarle a nuestras circunstancias a través de esas promesas que Dios nos ha dado. Es importante entonces conocer la palabra y conocer esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder hablar palabras de vida sobre esas circunstancias. Amén. ¿Perdón? Primera de Juan 5:4, el que aparece ahí en la pantalla. Muy bien, Primera de Juan 5:4, gracias. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es como un escudo, es lo que te protege, es lo que te protege. Dice la promesa que Dios a Abraham, dice que serás bendito al salir y bendito al regresar. Entonces, cuando tú sales de tu casa, tú no sales con temor de qué va a pasar. Tú sales con fe en que Dios está a tu lado. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no sales temeroso por la situación de nuestra ciudad, de nuestro estado, sino tú sales diciendo: Señor, tú vas conmigo, tu ángel me rodea. Y entonces en fe es que tú tienes la victoria. Y dice que puedes vencer todos los dardos. Todos los dardos. Es que a veces tenemos nuestras luchas y somos atrapados en nuestros pensamientos y necesitamos nosotros crecer en fe, ser personas de fe. Ahora, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, hermano, es que la Biblia es la espada. Te pregunto en esta mañana, ¿sabes blandir la espada? ¿Sabes usar la espada? No sé si has visto esas películas, ¿verdad? Antiguas, donde los caballeros y las espadas y las peleas. Qué tremendo, ¿no? El cómo poder pelear. Uno anda agarrando el trapeador y ya se le cansó el brazo, ¿no? Pero qué importante, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si el escudo de la fe también tiene que ver con la palabra de Dios, la espada es la palabra de Dios. ¿Con qué te vas a defender de esos dardos encendidos? ¿Cuál va a ser tu ofensiva? ¿Cuál va a ser tu defensiva? Pues la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que tenerla en nuestro corazón. Hebreos 4, 12 y 13 lo hablábamos hace un par de semanas. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es que la palabra de Dios es esa espada, pero esa espada también nos confronta a nosotros. No hay nada que no se manifieste en su presencia. Por eso algunos no quieren leer la Biblia. Porque empiezas a leer la Biblia y te das cuenta cómo está tu corazón. Y tú pensabas que te ibas a ir al cielo con todo y tenis, como dicen, ¿verdad? Que eras pero te das cuenta que no, nos damos cuenta que no a través de la palabra, porque es la palabra la que nos vivifica, es lo que nos sostiene. Es eficaz la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros estemos constantemente leyendo la palabra. Y si vienen esos dardos, tú puedes tener la promesa, tú puedes tener la palabra ahí para que puedas hablarla en el momento. Otra de las armas es la oración. ¿Es qué? La oración. La oración, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es una opción. ¿La oración qué? No es una opción. Tenemos que orar. Necesitamos orar. Mateo 6, 41, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no oras, vas a caer en tentación. Si no oras, no vas a, aquí dice,
para que no entres en tentación. No, yo no. Claro que todos. El apóstol Pablo dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que la oración es en todo tiempo. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Que podamos nosotros vivir en libertad. Marcos 11, 24 al 26. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Y así me gustó, pastor. Que todo lo que pidas orando, creyendo, lo vas a recibir. Va a venir, amén. O sea, cada vez que estamos orando, Dios está orando. Mira el 25. Y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El 26 no aparece ahí, lo puedes ver en tu Biblia. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que si estás orando, tienes que perdonar. Tienes que otorgar el perdón. No, es que no me han venido a pedir perdón, por eso no he perdonado. No, otorga el perdón. Aunque no te hayan pedido una disculpa, necesitamos perdonar. Hablando del perdón, me viene a la mente la parábola del siervo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de la parábola, pero entonces se va el siervo, que el deudor, ¿no? Que le debía mucho, entonces el rey le perdona la deuda y luego él sale y se encuentra un consiervo que le debía poco, ¿verdad? Y entonces lo agarra del cuello y lo empieza, págame, y lo mete a la cárcel y los siervos del rey lo ven y lo llevan con el rey. Dice, le has perdonado, pero él no perdonó, y entonces el rey le dice, ¿verdad? Lo entregó a los verdugos. Lo entregó a los verdugos y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía, porque no hizo lo mismo con su hermano. Dijo, yo te perdoné, ¿no debiste haber hecho tú lo mismo? Y después dice, así hará vuestro Padre si ustedes no perdonan las ofensas. Wow. El perdón es importante. Tenemos nosotros que estar libres de resentimientos, libres de esas heridas en nuestro corazón y perdonar. Y perdonar a otros. ¿Cómo sabes si ya perdonaste? Pues ya no te duele la herida. Si todavía te duele la herida, es que tal vez no has perdonado. Yo tengo cicatrices en mi cuerpo que yo sé cómo me las hice, pero no me causa dolor recordar cómo me las hice. Tal vez no vas a olvidar el hecho, pero sí vas a quitar el sentir que tienes de tu corazón. Y tenemos que otorgar el perdón, porque la falta de perdón estorba la oración. ¿La falta de perdón qué? Estorba la oración. Cuando no perdonamos, nuestras oraciones están siendo estorbadas. Entonces, cuando oramos al Señor, necesitamos orar. Amén. Ahora, las armas de nuestra milicia son para estas cosas que veíamos ahorita en Corintios, ¿verdad? Para destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza en el griego quiere decir fortificar, mediante la idea de sostener algo con seguridad. Es algo que ya está metido en tu corazón, que tú lo sostienes con seguridad. Y yo quise poner aquí el ejemplo de Ananías ahí en Hechos capítulo 9 versículo 13 al 14, porque aquí vemos ejemplificada una fortaleza, ¿ok? Una fortaleza que se formó a causa de todos los acontecimientos que estaban alrededor de esto que Dios está pidiéndole a Ananías. Hechos capítulo 9 versículo 11 dice: el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
Qué tremendo. O sea, Saulo de Tarso se encuentra con Jesús, está ahí ciego, pero ya está tocado por el Espíritu, su vida ha sido transformada y él está orando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te voy a servir? ¿Para qué es que te has encontrado conmigo? Yo no sé qué estaba orando, pero me imagino, tocado por el Espíritu Santo, empieza él a orar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le está hablando a este hombre recién convertido, le está dando una visión de algo que va a suceder. Hermano, es que la oración es poderosa. Es que la oración es poderosa. Y fíjate, Pablo está orando y Dios está hablando con Ananías. Qué poderosa es la oración, ¿verdad? Y le dice: oye, este hombre está orando para que tú vayas. Qué tremendo, ¿verdad? Lo vio en una visión. Entonces, aquí viene la fortaleza. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? En otras palabras, Señor, ¿sí sabes quién es este Saulo? Es un perseguidor de la iglesia. Es un temerario este hombre. Una fortaleza. ¿Por qué lo está diciendo? Porque obviamente hubo cosas que se escucharon de Saulo que son realidad y que ya estaban con una seguridad de que este hombre era de esa manera, pero tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo transformó. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Señor, este te anda persiguiendo a ti. Y tú puedes seguir leyendo la historia. Y me gusta Jesús, porque el Señor no le dice: no, mira, se encontró conmigo, yo lo estoy tocando. No, el Señor nada más le dice: ve con Saulo. Él tuvo que romper, que derribar una fortaleza. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Tal vez alguien más se hubiera puesto a reprender al diablo, ¿verdad? No, te reprendo, diablo. ¿Cómo voy a ir con Saulo, no? Para que me lleve preso. Pero Ananías tuvo que enfrentar esa fortaleza. Y las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar fortalezas. Tal vez tienes fortalezas en tu corazón de cosas que han pasado y que tienes por ciertas, que te están robando la bendición, que te están robando de que puedas dar pasos de fe, que te están robando de que puedas avanzar en lo que Dios tiene para tu vida. No sé, pueden ser cosas que pasaron en tu familia, pueden ser cosas que han pasado en tu trabajo, pueden ser cosas que han pasado con los hijos, en las relaciones, qué sé yo, pueden ser todo tipo de situaciones que han levantado una seguridad en tu corazón de que algo es de una manera que Dios dice que es de otra manera. No sé si parece trabalenguas esto, ¿verdad? Pero una fortaleza se ha levantado en el corazón a decir: no puedo. Una fortaleza en el matrimonio puede decir: mi cónyuge nunca va a cambiar. Es una fortaleza. Y lo que tú estás declarando está afectando tu relación. Es que no, es que por tantos años, tenemos 30 años de casados y nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Una fortaleza. Tienes que cambiar eso por palabras de fe. Lo que dice la Biblia de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa, y empezar a declarar la palabra de Dios. Porque ese es el escudo de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué nos han dado esas herramientas? Para derribar las fortalezas. Hay un montón de fortalezas que se están levantando hoy en día a nuestro alrededor, que la gente está convencida de que así es, pero no es. También estas armas, dice Corintios, son para derribar argumentos. ¿Para derribar qué? ¿Qué es un argumento? Es
un razonamiento para probar o demostrar una posición, para convencer de lo que se afirma o se niega. Ese es un razonamiento, un argumento, perdóname, un razonamiento. Los argumentos, los razonamientos se derivan por medio de la palabra de Dios. Lo que Dios ha establecido en su palabra está sobre todas las cosas. Una fortaleza que se está levantando hoy en día es la verdad del pensamiento. Lo que la gente piensa es la verdad. Si tú crees eso, esa es tu verdad. Si tú crees esto, esa es tu verdad. Es un argumento que se está levantando, y la Biblia, las armas de Dios, las armas espirituales son para derribar todos esos argumentos, todas esas cosas que se están levantando, y dejar esos argumentos en un lado y poder tomar lo que es de Dios, porque su palabra, lo veíamos, es viva y es eficaz, y su palabra es la verdad. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, búscalo en tu Biblia y ponle una notita ahí. ¿Qué es lo que ocupa tu pensamiento la mayor parte del día? ¿Qué argumentos son los que estás enfrentando? ¿Qué argumentos son los que tienes que derribar? Que son las cosas que se quieren levantar en el corazón para robarte lo que Dios te ha dado. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es que tenemos que tomar lo que es de Dios y derribar todo aquello que se opone a lo que es de Dios. Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Derribar un argumento. ¿Qué son las cosas que tú tienes que declarar en fe para que puedas crecer? La pregunta en esta mañana es: ¿estás utilizando estas herramientas que acabamos de ver, el escudo de la fe, la oración, la palabra de Dios? ¿Las estás utilizando para derribar esas fortalezas, para derribar esos argumentos? ¿O simple y sencillamente no estás luchando para que esas cosas salgan de tu vida? Es complejo hablar de los argumentos y de los pensamientos y de las fortalezas, porque no solamente es un proceso espiritual, es un proceso también biológico, químico en nuestro cuerpo, pero sobre todas las cosas está Dios. Él nos ayuda a vencer, Él nos da la victoria, Él tiene el poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. También estas armas espirituales sirven para derribar toda altivez, para derribar el orgullo. La palabra orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estima propia, que a veces es disimulable para hacer causas nobles y virtuosas. Pero ahí está el orgullo. De repente se mete el orgullo, pero dice que también para derribar todo orgullo están esas armas. Proverbios 21:4. Altivez de ojo y orgullos de corazón y pensamientos impíos. ¿Son qué? Son pecado. El orgullo es pecado. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo estorba en nuestra vida y necesitamos nosotros combatir el orgullo.
Y ahorita tal vez estás pensando en alguien, no, pues fulanito, manganito, no, nuestro orgullo, nuestras fortalezas, nuestros argumentos. Porque ¿qué decía Corintios? Bueno, tú debes de estar pronto para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Entonces lo que estamos viendo es para nosotros, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos dar pasos en nuestra vida. Estas armas son con las cuales nosotros estamos combatiendo también por nuestra alma. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús dijo: tomad mi yugo, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque yo soy humilde de corazón. Entonces, qué importante que nosotros entendamos estos principios también y que podamos tomar estas armas para identificar áreas en nuestra vida donde nosotros tenemos que crecer para que podamos recibir esa gracia, porque Dios da gracia a los humildes, esa gracia que nos sostiene día a día. ¿Para qué sirven estas armas? Para llevar todo pensamiento cautivo o prisionero a la obediencia a Cristo. ¿Quién tiene que llevar esos pensamientos cautivos? Nosotros. Es que Dios, quítame este pensamiento. Es que no te lo va a quitar, tú tienes que llevarlo cautivo. Ahora, que te venga el pensamiento no es el problema. El problema es qué haces con el pensamiento. Porque es un dardo, puede ser ese pensamiento un dardo del enemigo que llega aquí a tu mente. Pero la lucha empieza con lo que vas a hacer con ese pensamiento. Y dice que llevemos todo pensamiento preso, cautivo, prisionero a la obediencia al Señor. ¿Cómo puedes llevar un pensamiento a la obediencia si no sabes qué es lo que tienes que obedecer? Por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero la falta del conocimiento no nos justifica, hermanos. Es como si usted va al extranjero, va a otro país y va manejando y usted hace una infracción de tránsito porque no conoce el reglamento. Lo para un oficial de tránsito y le dice: usted está violando el reglamento por esto, se cambió de carril sin poner la direccional y entonces es una falta y le vamos a dar una multa. Y usted le dice: bueno, pues es que yo soy mexicano y yo no conozco las leyes de este país porque pues es la primera vez que vengo. El oficial le va a decir: ese es su problema. Usted tiene, si viene aquí, usted tiene que conocer las leyes y tiene que respetarlas. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vas a llevar a la obediencia si no conoces? Y el no conocer no te exime de la responsabilidad de tus acciones. No sé si me estoy explicando. Eres responsable aunque no conozcas. Por eso es la importancia de estar llenos de la palabra para poder llevarlo a la obediencia, a lo que dice la palabra de Dios. Hechos 9, 15, 17. Regresamos a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Ananías? Tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo ¿a qué? A la obediencia de lo que Dios le estaba diciendo. Yo sé quién es Saulo, yo sé lo que hizo, pero ahora ha cambiado, ahora tiene un propósito, ahora vas ahí porque yo lo he llamado y me va a ser un instrumento en mis manos, porque yo le mostraré, versículo 16, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa. ¿Qué hizo Ananías con su pensamiento?
lo llevó a la obediencia. Pastor, ¿por qué no está compartiendo este versículo? Porque se me hizo muy clara la explicación. Confrontado con una realidad, que Saulo era un hombre que tenía cartas para llevar presos a los que seguían a Jesús, y él tuvo que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia. Pero hay tantas cosas en nuestra vida tal vez que tenemos que llevar cautivas. Tal vez hay pensamientos de temor, de fracaso, de duda, de incertidumbre en tu corazón, en mi corazón, y que tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando disponemos nuestro corazón, si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte a Él. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y dejamos esos pensamientos, esos argumentos, y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo, vamos a ver el poder de Dios manifestarse. El corazón de Ananías cambió. Ya no llegó temeroso, no llegó seguro de que Dios le estaba hablando. Pero ¿cómo vamos a obedecer o cómo vamos a llevar los pensamientos cautivos a la obediencia si no conocemos cuáles son las cosas que tenemos que obedecer? Hay tantas cosas en la palabra de Dios, hermano, que no son principios de enseñanza, que son límites sanos para nuestra vida, los cuales tenemos que nosotros vivir bajo esos límites, en esa cobertura, en esa enseñanza. ¿Tú crees que Ananías no tuvo una lucha en su corazón? Imagínate que tú tienes un vecino que es así medio malito, ¿no? Y que te dice: el Señor, ve con el malito. ¿Ah? Y dice: no, Señor, que él venga, mándamelo tú. Si viene vestido así, sé que eres tú, Señor. Pero tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Cualquier pensamiento, hermano, cualquier situación en nuestra vida, tenemos que llevarla a la obediencia. Y termino con esto. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La pregunta en esta mañana es: ¿en qué está perseverando tu pensamiento? ¿En los problemas? ¿En las necesidades? ¿En las dificultades? ¿O en el Señor? Porque Él es sobre todas las cosas. Cierra los ojos.